Fíjate que no sé si te ha pasado que hay ciertos elementos, pueden ser canciones, películas, series, libros, fotos, que te teletransportan y o sea, te recuerdan precisamente a ciertos momentos o épocas de tu vida. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo cada año tengo como que como te digo, ciertos elementos que me recuerdan a ese año en específico. Por lo general son canciones, pero también, bueno, también pueden ser películas, videojuegos y cosas así. Ajá. Entonces, el año para mí que tiene más esos elementos es el 2016, pero ahorita te voy a poner de ejemplo el 2015. 2015 Ujú. que fue mi quinto año de bachillerato. O sea, mi quinto año, pues el año del bachillerato. Ese año, o sea, ciertas bandas que me gustan sacaron discos y precisamente esos discos me recuerdan ese año. Pero no solamente discos, sino canciones particulares. Fíjate que hay dos cosas, bueno, hay muchas, pues. Hay muchos elementos que me recuerdan ese año, pero ahorita te voy a mencionar dos nada más. Uno de ellas es una canción en específico de un artista, no sé si es venezolano, colombiano, es es de Sudamérica, de esos lados. Ajá. La cuestión es que ese artista sacó una canción que, bueno, el artista se llama Coco, K-O-K-O, Poco. Coco, sí. Él en sí no es famoso, lo que es famoso es la canción, porque curiosamente eso es de esos artistas que solamente sacan una canción. Un super hit. La Macarena. Exactamente, sacan una canción y les pegó, pero nunca volvieron a sacar algo que pegue de la misma manera. Es más, inclusive busco él y creo que solo tiene unas pocas canciones. La verdad no sé, pues. Tal vez tenga más, pero esa es la canción, pues, con videoclip y todo el mate. La Wow. cuestión que esa canción, Valiente se llama, es bien bonita, fíjate, demasiado bonita. Es un género que me gusta bastante, pop rock. La- Valiente de Coco, me dice. sí, buscarla, anotarla, es bastante buena la canción. Es vieja, pues, de hace más de 10 años. Precisamente no sé, Ujú. pero seguramente antes del 2010, seguramente. O en el Se ve 2010. bonito, se ve bonita la estética del video, en blanco y Ah, negro, sí, sí, el clásico bicicleta, sí, sí, en una ciudad colonial. Está interesante, voy a checarlo sí, más tarde. bien bonito. Entonces, esa canción es un elemento, por así decirlo, que me recuerda precisamente en 2015, porque ese año, pues, un amigo me la enseñó y, pues, en 2015 todavía no ocupaba Spotify ni nada, entonces las Ajá, canciones las descargaba y las ponía en el celular y así. Ok, entonces, otra cosa que me recuerda ese año es que me acuerdo que a un brother le compré un GameCube. ¿Sabes cuál es el GameCube? ah, sí, Una consola, esa consola antigua. Bueno, relativamente antigua. Yo de chiquito tuve una, pues, pero mi brother, pues mi colega, tenía como que una Nintendería y pero parecía que no le había funcionado y estaba vendiendo todas las consolas. Y entonces el man me dice, mira, te vendo un GameCube. Sobre, pues, voy a recordar mi infancia. Entonces, como que en el mero 2015 iba a recordar pues mi infancia, pues iba a recordar inclusive otra época. Pero bueno, se lo compré. La cuestión que al precio realmente está bastante bueno porque venía con varios controles, y no solo los controles, sino los juegos originales. Y juegos originales de los mejores de GameCube, honestamente es algo complicado pues encontrar un día, pero venía con buenos juegos. Entonces la cuestión es que venía un juego que se llamaba, bueno, que se llama Zelda Wind Waker. Uno que siempre lo vi, pero nunca lo jugué. A la gente no le ya. gustaba mucho, a mí no me llamaba mucho la atención porque era como que es bien caricaturesco. Entonces como que sale de lo habitual, pues, de los juegos de Zelda. Bueno, la cuestión es que me jugué ese juego todo el 2015. Entonces, hasta el momento llevamos dos elementos del 2015, ¿verdad? Esta canción y este videojuego. El videojuego lo veía largo, casi al final, casi al jefe final, pero no lo pasé completo. Entonces la cuestión es que ahorita
casualmente me puse a volver a jugar ese juego. Ahora sí Ajá. quiero pasarlo completo. Me puse a volverlo a jugar y casualmente vi en YouTube una recomendación de esta canción de Coco, pero de la versión de otro artista que me gusta bastante. ¿Algún Entonces, cover? sí, un cover, un cover. Entonces la cuestión es como, y ahorita me siento en 2015. Ahorita me siento en 2015. Entonces la cuestión es esa, de cómo ciertos elementos, canciones, películas, libros, te teletransportan. Hay más elementos inclusive, pero estos son dos cosas Mira, que se me vendieron ahorita, pues, en estos días. ¿Te ha pasado algo así alguna vez? pues sí, creo que de hecho es bastante común. Y estaba Ujú, pensando que hay dos cosas que se mezclan en eso. Lo primero es que la mente es selectiva. Es decir, en algún tiempo la gente pensaba de que el cerebro era como un espejo, ¿de acuerdo? Que reflejaba la realidad, que todas las experiencias externas que iba teniendo iban acumulándose en el cerebro y de alguna forma eso, luego o sea, que mi cerebro y el cúmulo de información era simplemente un reflejo de la realidad. ujú, Pero mientras más se estudia el cerebro, lo que se ha llegado a demostrar es que cada persona, digamos, tiene una percepción diferente de la realidad y por tanto, se puede decir que el cerebro va creando su propia realidad, si querés. Mira qué ujú. interesante. Si viste el sexto sentido de la película, No, no lo he visto. eh, bueno, es clásico, te la recomiendo, con Night Shyamalan, es el director y el mismo que hizo La Aldea y el mismo que hizo otras ahí, una del viento, que esa no me gustó mucho, pero el tipo es muy Ujú. bueno. Bueno, también hizo ahorita una Fragmentado y todas esas que para mí no cumplieron su propósito, pero también, que ese es un tema interesante, pero vale la pena tocarlo luego. ¿Por qué las primeras cosas son tan buenas y por Y qué ya después luego, van perdiendo un poco de exacto? calidad. Sí, y el mismo tipo es el que da la respuesta de por qué. Pero bueno, esta Ujú. película, Sexto Sentido, sin adelantarme demasiado para no hacerte el mal Pero sí. plan, hay un niño que ve fantasmas, ¿verdad? Ujú. Y entonces, cuando lo está viendo un psicólogo, él le pregunta, el psicólogo le pregunta, ¿los ves? Sí, los veo todo el tiempo, dice él. ¿Se dan cuenta de que están, cómo se llama? Le pregunta el psicólogo, ¿se dan cuenta que son fantasmas? Y él le dice, no, o no siempre. Solamente ven lo que quieren ver, lo que quieren ver. Eso es lo que le dice el niño, solamente ven lo que quieren ver. Y a mí me impactó. Y si ves la película, me vas a entender más el sentido del Ujú. porqué. Como Ujú. realmente cada persona solamente ve la realidad que quiere ver. Entonces, en este sentido, lo que te decía es la mente es selectiva. La realidad que percibimos en nuestro interior no es toda la realidad de afuera, simplemente es la realidad que hemos elegido ver, consciente o inconsciente, porque a veces tenemos, digamos, ciertos filtros que nos permiten ver la realidad de una forma o de otra. A veces cuando hablamos de estas personas positivas o negativas, son unas especies de filtros que nos permiten, digamos, de la realidad, eh, ver qué tanto es cómo es esa realidad, pues si la vemos desde Sí. el punto de vista negativo, positivo, pero eso es un ejemplo básico de filtro, hay cualquier cantidad de filtros, ¿verdad? Ya. La religión que uno tiene, la forma filosófica, la cosmovisión, todo eso son filtros que uno tiene y que le ayudan a poder, digamos, tener una percepción de la realidad distinta a la que puede tener otra persona con un filtro distinto. Pero bueno, lo que te decía es que la mente es selectiva en primer lugar. Y la segunda Correcto. cosa es que la memoria también es selectiva. Es decir, vos elegís Ujú. qué recordar del pasado. Es un proceso que sea consciente o inconscientemente o subconscientemente, pero que se da. Es decir, vos no te acordás de todo el 2015, vos no te acordás de todo el 2016, vos no te acordás ni siquiera de toda tu niñez. Hay un montón de cosas que se van olvidando, pero tu Claro. mente selecciona las cosas que considera importantes, que considera valiosas para recordarlas. Pero aquí va lo interesante, algo del recuerdo. Ni siquiera recuerda todas las cosas tal y como sucedieron, sino tal y como él quiere recordarlas. Por eso es que muchas veces las personas Ujú. olvidamos eventos, ¿qué te puedo decir? Accidentes o dramáticos, pues. Ha habido personas que fueron abusadas sexualmente y entonces tratan de bloquear ese recuerdo y ya no lo recuerdan, ¿me entiendes? Por más que tratan, fue algo que pasó en su niñez y ya no lo recuerdan. Y entonces,
Lo que te quiero decir es, en primero vos me decías, ¿por qué es que logramos de repente asociar ciertas canciones, ciertas cosas y sentirnos que estamos en ese año en concreto? En esa época. Exacto, entonces lo primero es porque la mente es selectiva y la memoria también. Pero la segunda también porque eh, cada historia tiene una narrativa. Es decir, a veces nosotros creemos, por ejemplo, cuando estudiamos historia, que las cosas sucedieron exactamente como nos las están narrando. Pero Ujú. en historia como tal, hay que distinguir varias cosas. Uno es el concepto de lo que sucedió. Lo que sucedió no se puede, ¿cómo te puedo decir? Volver a vivir, ya A pasó. vivir como una Exacto. película que puedes verla otra Exacto. vez. Sí, Si vos, sí. si vos estudias para la Segunda Guerra Mundial, en primer lugar, no estuviste, la Segunda Guerra Mundial no fue, nunca te la van a poder contar completa, porque para poder conocerla completamente tendrías que haber estado en la mente de todas las diferentes personas Sí, que la sí. vivieron, de los Inclu- millones de personas que lo vivieron, sí. ajá. Inclusive si conoces a alguien que estuvo, él te va a Ujú. contar con respecto a su experiencia, o sea, Exacto, a su realidad, no la totalidad. Él, vas a ver cómo él lo percibió ese momento. exacto, y eso es lo interesante, que toda historia que nos cuentan es una narrativa. Incluso en los colegios, pues la historia que nos presentan y que te la presentan como en teorías objetivas, que no tienen ningún sesgo ideológico, es todo lo contrario. La mayoría de veces que nos lo presentan tienen un montón de influencias, digamos, ideológicas que te tiran para un lado, para otro. La historia siempre te la cuentan, ¿cómo te puedo decir? Tratando de convertir a alguien en héroe o en villano. Y entonces la misma persona, Interesante. en dependencia del siglo y en dependencia del tipo, ¿cómo se llama? De las personas a la que se le está contando, se puede convertir a alguien en héroe o en villano. Por Correcto. darte un ejemplo, uno de los más dramáticos, la relación de Hernán Cortés y la Malinche. Hernán Cortés, obviamente, el Un conquistador español, ¿verdad? Ajá, la Malinche es de México, ¿no? Un cuento de México. exacto, sí, mira, la Malinche fue una indígena que se la regalaron entre Ajá. varias a Hernán Cortés. Solo para hacer un poquito del Sí, sí, resumen, sí. Hernán Cortés llega bueno, a lo que después llegó a ser México, ¿verdad? Y llega a conquistar, llega más o menos como con 500 hombres, 500, poquito más, poquito menos, y entonces conquistan todo el imperio azteca. Obviamente lo conquistan porque todas las tribus que estaban, digamos, subyugadas por los aztecas se les unen y pelean con ellos para conquistar, ¿de acuerdo? Y ganar, por así decirlo, su libertad ante los aztecas que los oprimían. Ujú. Pero ojo, esto que te estoy contando es una narrativa en sí misma, ni siquiera te podés confiar de que está 100% eh, Sin sin, manipulaciones, sin manipulación, alteraciones. exacto. Te estoy contando una narrativa que para mí funciona y que transmite el ejemplo que te quiero mostrar. Pero lo que Ujú, te quiero decir es imposible contar una historia sin ponerle narrativa. Pero bueno, ujú. la Malinche viene bueno, eventualmente una de esas tribus le regala a Hernán Cortés varias mujeres. Él las reparte entre sus generales, él no se queda con ninguna, pero observa que una de esas mujeres es sumamente inteligente y maneja varios idiomas y aprendió rápido, digamos, a hablar el español hablaba varias de los dialectos, idiomas nativos. Entonces él ve una oportunidad en ella, pues ve la oportunidad de tener a una traductora. Y entonces ella se vuelve una figura icónica para la conquista, porque gracias al aporte de ella, se pudo dar la comunicación y coordinaron muchos esfuerzos. Ujú. Entonces, lo que te voy a contar es lo siguiente. Durante los primeros siglos de la conquista, hasta el siglo XVII y comienzos del XVIII, la Malinche era vista como una heroína. Y Hernán Cortés era como el padre fundador de lo que hoy es México, ¿de acuerdo? Pero eran vistos los dos como figuras positivas, como héroes. A partir del siglo XVIII comienza a cambiarse la narrativa y se muestra una narrativa ya que los pone como a Hernán Cortés como el opresor, como el malo, como el nefasto. Pues, mira qué interesante, la primera era como el civilizador, como el conquistador, como el padre de la patria. Ya. En la segunda narrativa ya se pone como el opresor, el que viene a desbaratarnos,
el que viene a El destruirnos, que viene a etcétera. esclavizar, a Esclavizar, aprovecharse, exacto, exacto, viene toda esa narrativa y la Malinche se convierte ya no en la heroína que sino permitió en la traidora. en la traidora, exacto. Y entonces hoy en día cuando alguien hace una traición o algo, se te dice, es como la Malinche o está haciendo, se hace una analogía pero negativa, pues esa persona se parece a esa traidora. Y Sí, entonces sí. lo que te quiero decir es que si vos analizás la historia en diferentes periodos, vas a encontrar que los héroes pueden cambiar. Por dar otro ejemplo histórico son las cruzadas. Las cruzadas han sido, por así decirlo, históricamente y por la mayoría de siglos, eh, los héroes de la película en que salvan la civilización occidental que había sucumbido el 66% ante los musulmanes y que el restante 33% se salva gracias a que las cruzadas, que la mayoría no tuvo ninguna, digamos, victoria, salvo la primera militar, pero lo que hizo fue que fue impidiendo el avance musulmán, ¿de acuerdo? Fue como el muro sobre el cual se estrellaba el avance musulmán Ujú. y que permitió que lo que es Occidente se pudiera permanecer todavía vivo y no haber sido conquistado. Entonces, las cruzadas fueron siempre vistas como algo positivo, pero comienza de repente en algún siglo el cambio de narrativa y hoy en día mucha gente hasta cree que las cruzadas fueron algo nefasto, horrible, malo y que somos ¿qué te puedo decir? Lo peor que hay en la humanidad occidente, ¿verdad? Que somos lo peor. Sí. Eh, pero lo que te quiero decir es que eso, toda historia es una narrativa. Entonces, volviendo al tema que vos me decías, ¿por qué ciertas cosas nos recuerdan, nos sitúan en tal lugar? Porque, en primer lugar, causaron una impresión tan buena y pienso yo tan positiva, incluso a veces, que nos ayudan a recordar ese momento. Entonces, sí, hay canciones que te transportan de viaje al tiempo, a tu niñez, a tu Sí, adolescencia. claro. Es más, yo creo que por eso es que muchos de nosotros nos aferramos a ciertas canciones, porque la asociación se hizo tan fuerte que regresar en el tiempo nos ayuda como a poder seguir viviendo ese momento. Por Sí. darte un ejemplo, la mayoría de nosotros recuerda su época de adolescencia. Las películas que les gustan son esas, la época de la adolescencia, porque son cosas que nos impresionaron tanto, que nos gustaron tanto, que de alguna forma estamos ahí. Uno siempre recuerda eso. Pasa también con las parejas, cuando las parejas se Ujú. enamoran y te acuerdas de esa canción, o qué sé yo, pues aquellos que marcaron esos momentos. Son una forma, son como una forma fácil de regresar a ese momento. Hay una Sí. película que vi y me recordaba eso. Permitidme recordar el nombre de la película, era Efecto Mariposa, ¿la viste? Creo que ya hemos platicado de esto en algún momento. No, no le sé cuál es, pero no la he visto. Bueno, el tipo para viajar en el tiempo, ahí te doy. Ocupaba, el papá de él ocupaba alguna foto, pero él ocupaba diarios que le había escrito. Entonces, él trataba de ver lo que escribió en ese momento y a través de eso se recordaba. Entonces dije, ve qué cool, pues qué interesante, porque de alguna forma nosotros viajamos en el tiempo a través de los recuerdos. Es Y, cierto. y, ¿cómo que dice una Fíjate, radio? Recordar es volver a vivir. recordar es volver a vivir. Fíjate que a veces eso de los recuerdos puede ser, o sea, en parte bonito, pero en parte puede ser peligroso. Porque al Ujú. menos a mí me ha pasado, bueno, peligroso en el sentido de que al menos a mí me ha pasado que, ok, realmente mis dos mejores años han sido pues 2016, sin duda alguna. Inclusive podríamos hacer un podcast solo hablando de un episodio Sí. solamente hablando de ese año y pasaríamos 3 horas. Fue la Y, primera vez que te enamoraste fuertemente, la primera vez que rompieron tu corazón. bueno, ese fue otro año. Fue 2016, fue más que todo aventuras con amigos. El primer año de la universidad, de ya te dije todo. El primer año de la universidad, 2016. Primer año de la universidad marca muchas cosas. Pero Sí. bueno, pues es una historia bien bonita y larga. Bueno, la cuestión es que, al menos en lo en particular, tengo 2 años, 2016 y 2013. Pero, bueno, al menos 2016 es un año que me marcó tanto que los siguientes años, 17, 18, 19 y este, ¿verdad? Como que
he vivido aferrado a ese recuerdo. Y todo lo que me pasa, todo lo que pasa en cada año, inclusive cuando termina el año, lo vivo haciendo una asociación. Ok, este año fue como el 2016, no. El 18, ok, fue como el 16, no. 19, no. Lo que va el 20, tampoco. Entonces como que vivo haciendo esa comparativa y me aferro a ciertos recuerdos del pasado y tal vez a veces no me centro en vivir en lo que está pasando en la actualidad. Tal vez en disfrutar y vivo haciendo como que esa especie de comparación a lo que... Y si vivo como que ojalá este año sea mejor que este, que el 16, ojalá Sí. que sea igual, ojalá que esté a la altura y espero cosas así. Entonces como que a veces, o sea, bonito recordar obviamente, pero creo que hay que saber soltar y saber transformar el presente que estás viviendo para que cada año sea único y tenga cosas buenas y malas. Esto me recuerda que en 2016, mi día preferido, el día más icónico, que hasta le podríamos hacer un libro solo ese día, Ajá. fue así le decimos nosotros, el gran 20 de noviembre de 2016. Así Ese le podría decimos, ser el nombre, el gran 20 de noviembre. le Podría decimos ser, fíjate, como nombre. No, no, el, te digo, como título del libro, el gran el- 20 de noviembre. fíjate que así le decimos, el La gran historia de 20. solo, el gran 20 de noviembre o el gran 20, la historia de un solo día. Está bonito, fíjate. Voy a Sale en volver a Wattpad. escuchar esto. Pues sí. Entonces, por ejemplo, este, ese día pues fue prácticamente, está en el top 3 de mejores días de mi vida, pues. ¿Qué Wow, pasó? ¿Qué pasó? yo Eso creo lo que, yo creo que no tengo ese top 10, no ni ese top. tenés No, no tengo. a la vida. Bueno, ¿qué pasó? Eso lo contamos otro día. Porque ahorita, como te digo, pasaríamos. Ok, entonces, la cuestión es que cada año yo ese día yo lo conmemoro, o sea, Oye, el 2017 ya pasó un año, celebremos con los colegas que, bueno, nunca lo hemos celebrado, pero sí lo mencionamos, inclusive hasta pongo en Facebook, feliz 20 de noviembre y lo pongo en todos lados y nadie entiende de qué trata, pero yo lo pongo, sí. 2018, pero hice lo mismo, ¿verdad? Pero en 2019, el año pasado, se me olvidó. O sea, pasó, yo estaba a la expectativa de ese día, el 20 de noviembre, para recordar y conmemorar y frear con mis amigos y ponerlo en todas las redes sociales. Pero se me olvidó. O sea, era el día y no me di cuenta. Inclusive llegó, creo que diciembre, a la vida, dije. Diciembre del año pasado, a la vida, dije. Pasó el gran 20 y no me di cuenta. Qué falta de respeto esta. Dije. Entonces se lo comenté a una de mis mejores amigas y me dice, ajá. pero ¿sabes qué? Me dice, eso está bueno. Me dice. ¿Y por qué está bueno? Le digo, si le falta el respeto al 2000, al gran 20 del 2016. No, me dice, está bueno porque ya estás dejando atrás, o sea, es bonito recordarlo, me dice, pero es bueno porque ya estás dejando atrás el pasado, ya estás centrándote en el presente y como que yo soy una persona, pues, como te digo, que mucho menciono ese año y todo lo relacionado a eso. Y está bien de que de que no pasa el día a día recordándolo. Está bien, pues, de que sepa dejar atrás las cosas. No olvidar, la verdad, porque siempre está ese recuerdo bonito. Pero sentarme más en hacer esos días buenos en mi presente. Tratar de que Sí. existan otros días, otros Fíjate que, momentos y cuestiones así. sí, mira, los expertos, digamos, Ujú. te dicen de que siempre el recuerdo, vivir en el pasado es problemático por dos razones. Si fue un pasado muy positivo, como el que vos decís, ¿me entendés? Que fue un Exactamente. día salvaje, lo que te hace vivir añorando, ¿me entendés? Añorando. Y como que, sí, y como vos decís, siempre comparando con lo que no está, con lo que falta, con la ausencia, y te genera una especie de dolor. Aunque haya sido muy bueno, te va a afectar de todos modos, ¿me entendés? Entonces, Al eh, ver que no está pasando de la misma manera, exacto. Sí, y si fue malo, si fue horrible, ese recuerdo te sigue afectando. Es decir, el punto es que no hay forma de ver al pasado, me explico, y hacer, ¿cómo te puedo decir? Y que no te afecte fuertemente, ya sea y que te que no afecta. exista la nostalgia, porque eso más que todo Exacto. tiene que ver con nostalgia. Ujú.
Sí, pero ahí tiene algo importante que te decía tu amiga, es decir, el aprender a soltar, el aprender a superar. Ujú. Porque a veces nosotros estamos en el tiempo, pero nosotros no controlamos el tiempo. Entonces lo que podemos hacer simplemente es como disfrutarlo en cuanto está y dejarlo ir, pues no podemos apresarlo. ¿Me Sí, explico? Es como, a veces se ponen las imágenes en poesía como tratar de atrapar el viento o el agua que se escapa por los dedos. No podemos, pues lo que podemos hacer es disfrutarlo en el momento y dejarlo ir. Pero sí, y algo que decías vos, conservarlo en el recuerdo como algo grato, pero sí, sabiendo que ya pasó, ¿me entiendes? Y eso es sumamente importante, el aprender a dejarlo ir, pues, porque si no te volvés esclavo de un momento. Hay una entiendo. canción de YouTube que decía, estás atrapado o enclavado o quieto en un instante y no puedes salir de ahí, ¿me entiendes? Y creo que sí conviene uno dejarlo ir. Y a veces, fíjate, por darte un ejemplo, cuando te fue bien con una muchacha o de repente tenías mucha plata en ese momento, qué sé yo, pues cosas Ujú. que de repente a uno le, Sí, le impactan. Ponle que tuviste un excelente trabajo o una excelente persona, pero el seguir aferrado a ese recuerdo de repente no te permite seguir adelante. Entonces, puede ser que hayan grandes experiencias en el presente que están esperando por vos de reaccionar, pero como seguís anclado, ¿me entendés? Al pasado, ya no puedes avanzar. Entonces sí es vale la cierto. pena como que guardarlos como algo bonito, como algo cool, ¿me entendés? Como aprender del pasado, pero también aprender a dejarlo ir. Y eso creo que también implica algo de la madurez, pues. Sí, claro, De no, es verdad. aprender a dejar ir, ¿me entiendes? Aprender a soltar. Aprender a soltar. Incluso, Es- mira, los niños, cuando un niño tiene un juguete, eh, primero solo lo quiere para sí, pero Ujú, eventualmente el niño aprende a compartirlo, me explico. ujú. Y entonces, siento que esa puede ser una analogía, como el niño es más maduro, por así decirlo, cuando aprende a dejar ir. Incluso por eso es que los adultos, si vos ves, soportamos más fácil la pérdida incluso de un ser querido que un niño. A un niño le golpea demasiado porque el niño no está preparado para dejar ir. El niño ¿me entendés? Está en toda la vida, pero ya el adulto como que de repente dice, ok, ya entiendo que la muerte es parte de la existencia, me explico, ya sé que esto pasa y comenzás a prepararte para dejar ir cosas tan valiosas como tu familia o como, me explico, y Sí, duele, sí. cuesta, pero aprendes a dejar ir. Sí, tiene que ver con la madurez. Fíjate que te voy a hacer una pregunta. Ajá, O sea, este tema de la nostalgia, o sea, inclusive que yo tengo, o sea, tengo 21 años y todavía estoy prácticamente como que en la flor de la juventud, en el apogeo de la vida. Todos depende, los, para alguien de 14 años ya te ve como viejo, no es cierto. para alguien de 30 sos un niño. Es cierto, es Así relativo, es que, relativo. Entonces me pregunto de que, o sea, con el paso del tiempo, al menos en tu caso, ¿cómo has visto el ujú. tiempo en sí? O sea, ¿cómo recordás el pasado y si sentís esa esperanza de que todo lo que venga de ahora en adelante pueda ser inclusive mejor de lo que ha pasado? O sea, si no llegas a un Ok. punto en donde, por ejemplo, hay gente de 30, 40 años, 50, donde dice, ok, ya todo lo bueno ya pasó en mi vida. Y ahora, pues, porque ni modo. Hay gente como que Mira, se vive aferrado, como que, y creo que conforme pasan los años, creo que ese peso es más todavía, cuando lleva a los mira, 30, 40. O sea, ¿cómo has vivido eso? mira, hay varias cosas que me llaman la atención de lo que me estás preguntando, pero hay una cosa que dijo una vez un señor, Diego Montiel, él da clases en la UAM. Ujú. Tengo años de no contactarlo, así que no sé si sigue dando clases ahí, pero solía dar clases ahí. Un tipo muy brillante, ¿verdad? Sumamente creativo, y entonces él dijo algo en algún momento y decía, el secreto para no envejecer, él Ujú. decía, es aprender algo nuevo cada día.
Porque si vos te fijas, los niños todo el tiempo están aprendiendo cosas nuevas, están aprendiendo cosas nuevas. La etapa de crecimiento del ser humano es etapa de aprendizaje. Entonces él decía, mientras vos sigas aprendiendo algo nuevo cada día, tu proceso de maduración no acaba, o sea, continúa, seguís creciendo. Solo por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Que es súper raro. Vos conocés el culantro, la plantita de culantro que la hacen en picadillo y todo eso. Ella tiene un ciclo de vida, pues lo que te quería decir, su ciclo de vida es, ella tira las hojas, luego Ajá. saca la flor tira la semilla y luego muere. Ese es su ciclo. Entonces yo quería cultivar, quería tener aquí, ¿verdad? Para la casa algunos culantros, pero igual, permitía que ese ciclo siguiera. Nacía ¿cómo se llama? La hoja, la flor, la semilla, y se me morían y yo decía, ¿qué pasó? Hasta que, gracias a YouTube, aprendí que si le cortas ¿cómo se llama? La flor, Ajá. no tira la semilla y entonces como que engañas a la planta y la planta sigue viviendo. Entonces sigue tirando Mm. hoja y hoja y hoja porque sigue en la etapa de juvenil, digamos. Entonces, esa es una forma de hacer, ¿cómo te puedo decir? De hackear el proceso del culantro. Entonces, con esa analogía, lo que te quiero decir es, el proceso del ser humano es que mientras él está joven, sigue aprendiendo, sigue aprendiendo, sigue aprendiendo. Y cuando deja de aprender, comienza a envejecer, comienza a decrecer. Vos puedes ir creciendo, pero cuando dejas de crecer, ¿cuál es el siguiente paso? O morir o comenzar a decrecer, qué sé yo. Un huevo, ponerte un ejemplo, un huevo, el proceso es que en algún momento empolle, pero cuando ya Claro. vivió todas sus etapas, supone morir. Entonces lo que él decía me pareció muy profundo. Si vos seguís aprendiendo algo nuevo cada día, vos siempre estás en crecimiento. Y si siempre estás en crecimiento, no estás en envejecimiento, estás en juventud todavía. No importa la edad que tengas. Ujú. Entonces el reto, y te digo, me dejó muy marcada la frase, para mí es aprender algo nuevo cada día. Y entonces ya no vivo la vida pensando en cuántos años tengo, aunque a veces me atormenta Sí, ese claro. fantasma. Pero sino más bien aprender cosas nuevas y estar siempre, verte siempre como aprendiz. Y fíjate que eso es otra cosa muy bonita que te explicaban vos sabes, en la JCC que siempre estuve ahí, en mi Ujú, sí, sí. juventud, jóvenes al servicio de Cristo, una de las cosas que te decían era el principio del aprendiz. Si vos sentís que ya lo sabes todo, si vos sentís que ya llegaste, ahí te quedás, no querés aprender nada nuevo. Pero si tenés esa hambre de conocer cosas nuevas, de decir, estoy aprendiendo, no soy experto en esto, no soy experto en lo otro, quiero aprender, te mantenés siempre con sed, con hambre, ¿me entiendes? Eh, y yo siento que ese es un gran error de muchos de nosotros, el sentirnos que ya la sabemos todas en Ya la ciertas áreas. sabemos todas. Exacto. Y ahí comenzamos a fallar. Entonces, eh, para mí los momentos del pasado son bonitos tenerlos, son fieras, son importantes, pero vivir cada día. Y eso es lo importante también para, en la vida en general, pues ya, por ejemplo, ahorita voy a ser papá. Nunca he sido papá, o bueno, ya soy papá porque ya mi esposa está a punto ya está el bebé en el vientre, ¿verdad? Ya. Pero ya van a ser mi hijo en 3 semanas, entonces es una experiencia nueva. He tenido a mis sobrinos y los he disfrutado y todo eso, pero pues, ¿cómo te puedo decir? Pero esa experiencia que nunca había sido tío, la disfruté un montón, ahora, y para mí ellos son como mis hijos, pero ahora esta otra experiencia que también es enriquecedora. Entonces, lo que te quiero decir es ir aprendiendo de cada situación y tratar de disfrutarla, pues, ¿no? Sí. Mientras seguís aprendiendo, seguís creciendo, ese es uno de mis principios. Qué bonito, fíjate. Y sí, fíjate que con respecto a eso del aprendizaje, es verdad, cuando crees que ya te la sabes toda en algo, te estancas realmente. Y parece mentira, ¿no? O sea, hay gente que realmente cree que se la sabe toda, o que tal vez esto en la música pasa bastante, fíjate. Ok, yo ya, puedo decir alguien, ¿verdad? Yo ya me Sí, sé toda la teoría de la armonía, yo ya me sé todas las escalas, yo ya
compongo canciones fieras, yo ya lleno lugares con mi banda, y como que a veces uno se siente como que, ok, ya estoy en lo que estoy, así como estoy, pues, estoy perfecto, y ese sentido como que, de cómo es la palabra, de estar satisfecho siempre, Sí, como que exacto. te hace estancarte y no te hace como persona, como músico, si tienes una banda, si sos solista, o en cualquier Fíjate proyecto, pues que, realmente, no te hace seguir como que seguir creciendo, porque fíjate que esto de seguir aprendiendo, tener la humildad, ¿verdad? De reconocer de que no sabemos prácticamente nada y que tenemos que siempre seguir aprendiendo. Eso te hace que como inclusive como artista te logres reinventar, logres hacer cosas nuevas, claro, siempre sin perder tu esencia. sí, fíjate que Ujú. analizando el cristianismo desde un punto de vista meramente psicológico, eh, uno se da cuenta de que la filosofía que está detrás de eso, ¿verdad? Es bien, tiene un montón de puntos buenos. Por darte un ejemplo, la continua reflexión sobre uno mismo, la continua meditación de que te estás preguntando, he fallado, no he fallado, estoy bien, no estoy bien, qué cosas puedo mejorar. El sacramento de la confesión, por ejemplo, ir donde alguien y exponerle tus cosas, y a veces, por ejemplo, te das cuenta que vos expones cosas que vos te ves peor de lo que vos sos realmente, ¿me entiendes? Y te encontrás al sacerdote que te dice, ok, tranquilo, no es para tanto, ahí estás confundidito, mira, pues está bien, que ya me ha pasado, por ejemplo. Y a veces uno llega, ¿me entiendes? Sintiéndose peor o creyéndose peor de lo que uno realmente es y necesitas a alguien externo que te diga, no, espérate, no está tan mal como vos pensás. Ujú. O a veces lo contrario, pues, vos llegas sintiéndote que estás bien, Que no has hecho descu nada, que estás no has hecho tranquilo. nada, y descubrir que alguien externo a vos, ¿me entiendes? Que no está parcial, te dice, no, eso que estás haciendo es incorrecto. Entonces, pero entonces te decía que cuando lo analizas desde un punto psicológico, te da un montón de beneficios. Y hay algo que, si vos te fijas en cada misa, en cada oración, hay un momento de, ok, ¿qué he hecho? ¿He hecho bien? ¿He hecho mal? ¿He fallado de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión? Y los jesuitas tienen algo que lo han llevado al extremo, por así decirlo. Ellos tienen Ujú. el examen. El examen es básicamente, no solamente como examen de conciencia de lo bueno y lo malo, sino es realmente en sentido amplio, pues examinar todo. Entonces ellos, algunos lo hacen incluso cada hora, otros cada ciertas horas, otros cada día. Yo tenía una alumna que en su celular andaba aquí el examen. Entonces lo que hacía básicamente es que cada cierto tiempo lo leía y era como un momento para analizarse a sí misma y decir, ok, ¿cómo estoy en general? Pero lo que te quiero decir es que ponete a pensar, una persona que se acostumbra a autoanalizarse, Ujú. eventualmente avanza más rápido que una persona que no lo hace, ¿de acuerdo? Porque está consciente de sus necesidades, de sus carencias, de sus situaciones y le permite de alguna forma poder ir Es avanzando. cierto, Eh, de acuerdo. la- las empresas más exitosas en el mundo son las empresas que tienen esa capacidad de autocrítica, ¿me entiendes? Entonces, igual pasa con las personas, con los individuos y con las agrupaciones. Una agrupación que tiene la capacidad, no importa la falla, fallas todos vamos a tener, eso. Ponerse a centrarse en las fallas no siempre es lo más correcto porque fallas todos vamos a tener, no hay ni organización ni persona perfecta. Es cierto. Pero lo importante es que seamos personas u organizaciones que tenemos la capacidad de autocrítica, porque aunque seamos lo más nefasto o malo del mundo, si tenemos capacidad de autocrítica, vamos a ir avanzando poco a poco hacia algo mejor. Pero si sos alguien mediocre o más o menos, o apenas buenito, pero no tenés capacidad de autocrítica, te vas a quedar estancado y nunca vas a avanzar. Y vas a ver como tus competidores en el mundo de las empresas o como cualquier persona, ¿verdad? Va a superar un montón de cosas y vos te vas a quedar estancado. Entonces, eh, eso del el analizarse, el verse, es un elemento también importante en la vida. Si no lo Sí. analizas, si no te pones las pilas, no avanzas, pues. Y Fíjate me parece que sumamente valioso, ajá. eso en el sentido de habilidades, ¿verdad? De, sí, en habilidades personales, en, o en cuanto a negocios, cosas así. También es importante ese examen, me imagino que así también es, ¿verdad?
en el sentido de crecimiento personal, o sea, de tus valores, de realmente, o sea, es verdad, uno puede tener X habilidades, bueno, haciendo esto, tengo esta profesión, pero, o sea, como persona, como un ser humano, en cuestión a valores, realmente es cómo estamos, cómo nos Sí. comportamos con nuestra familia, qué tan buenos hijos somos, qué tan buenos padres Fíjate, somos, qué tan buen amigos somos, realmente. mira, hay una dinámica que yo de vez en cuando lo ocupo en Ujú. mi vida, a veces se me olvida, a veces la hago, y la aprendí en un campamento en Costa Rica. No me acuerdo cómo se llama el lugar, soy pésimo con los nombres, pero era sumamente frío, o sea, te pegabas a la fogata para tratar Ese es el recuerdo frío. de calentarte, sí, pero mira, en la cabaña, nos dividimos por cabaña, ¿verdad? Y en mi cabaña estábamos 4 personas. Y entonces, al final del día, hacíamos una dinámica reflexiva. Era simplemente el punto alto y el punto bajo. ¿Cuál fue el punto alto del día? ¿Qué fue lo mejor, lo que más te gustó, lo que más te impactó, lo cool? ¿Y qué fue el punto bajo? Pues que fue lo que no hay otras expectativas. Y me gustó porque, o sea, no tenés que ir a ser nefasto con vos mismo, ¿me entendés? Ni para reconocer que hubo cosas buenas y cosas malas. Y ese balance, de, no solo lo malo, sino también la parte buena, me pareció muy bonito. Entonces, de repente, a veces incluso con mi esposa, a veces en la noche, ok, tenemos un rato de reflexión. ¿Cuál fue el punto alto y el punto bajo del Ujú. día? Y nos permite, ¿me entendés? Ocupar el recuerdo para algo bueno, es decir, lo bonito que vimos ese día, lo evocamos, ¿me entendés? Lo volvemos a recordar, ah, sí, ¿verdad? Fue bonito esto, fue excelente que tuvimos esto, perfecto. Y lo malo, lo evocamos también para decir, ok, esto sí hay que mejorarlo, sí, sorry, me equivoqué aquí. Y qué sé yo, pero esa continua evaluación, ¿me entiendes? Te permite eh, ir encontrando patrones, cosas que mejorar en la vida de cada uno de nosotros. Y es sumamente bueno, pues, y fácil, Sí. pues, una cosita, sentarte un momento en la noche o pararte o caminando o como querrás, o acostado, simplemente, ¿cuál fue el momento alto del día? ¿Cuál fue el momento bajo? ¿Qué fue el punto alto y el punto bajo?